En este vídeo voy a mostrar el proceso de formación de la postura que se produce con una máquina de coser cualquiera. Todo el proceso se realiza en este lugar: la aguja de la máquina y el prensatelas, la bobina, que puede ser de diferentes tipos, con o sin portabobina. Veamos cómo funciona utilizando el siguiente esquema. En esta excelente animación se muestra de una forma muy simple el modo en que la aguja introduce el hilo superior en la tela para que luego este se cruce con el hilo inferior que proviene de la bobina y se haga el nudo que conforma la postura. Vamos a analizarlo con detenimiento. Todo comienza con la introducción de la aguja en la tela. Comencemos por aclarar los componentes de la imagen. La dirección del movimiento de la tela es hacia la izquierda, tal y como se muestra con las flechas en la imagen. La tela es la franja horizontal azulada. Luego tenemos la aguja, por donde se ensarta el hilo superior, amarillo en este caso. Después la bobina, desde donde sale el hilo inferior, de color verde. Y finalmente la lanzadera. En la primera etapa, la aguja se introduce en la tela y va bajando el hilo, mientras que la lanzadera va girando en sentido antihorario. El gancho de la lanzadera se va aproximando a la aguja y el hilo amarillo, hasta que lo encuentra, lo atrapa y lo arrastra mientras sigue su giro, alando el hilo que viene desde arriba. El giro de la lanzadera continúa de forma que va pasando el hilo amarillo por encima de la bobina. Veamos el movimiento en sentido contrario. De nuevo en el movimiento, la lanzadera va llevando el hilo amarillo alrededor de la bobina, pasándolo por detrás del hilo verde y entrecruzándolos. Al seguir el giro, el hilo se suelta, pero ya está cruzado con el hilo verde, por lo que el lazo de la postura está formado. Viene ahora el ajuste del nudo y el paso al inicio del siguiente ciclo. Veamos de nuevo el movimiento. Es importante que notemos que hay un momento en el que los hilos se prensan para ajustar el lazo. Esto ocurre cuando el hilo amarillo se suelta del gancho de la lanzadera y es alado hacia arriba. Luego, esta tensión es compensada porque el hilo verde también se ala, más bien se frena al salir de la bobina. Es justamente en este momento donde se define la apariencia final y la calidad de la postura, que puede quedar floja en cualquiera de los dos hilos o en ambos si las tensiones no están equilibradas correctamente. Un exceso en la tensión hacia arriba produce un arrastre del hilo inferior hacia la parte superior de la tela, evidenciada por puntos del hilo inferior en la parte superior de la tela, junto a un hilo superior formando una línea continua. Por el contrario, un exceso en la tensión hacia abajo arrastra el hilo superior hacia la parte inferior, provocando el mismo efecto. Cuando ambas tensiones están equilibradas, el nudo del lazo queda dentro de la tela y se aprecia un solo color de hilo por cada lado. ¿Cómo corregimos esto? El ajuste de la tensión inferior se hace en la bobina. Normalmente este ajuste no se toca, a menos que sepan lo que están haciendo. Las máquinas y las portabobinas ya tienen un ajuste previo que se adapta a todo tipo de telas. En las máquinas con portabobina extraíble, una forma práctica de verificar el ajuste de la tensión es colgándolo por el hilo, de forma tal que no se caiga el conjunto. La forma de corregir la tensión del portabobinas es mediante un pequeño tornillo que se aprieta o afloja según sea el caso. El ajuste de la tensión superior se hace en el dial que tiene la máquina de coser. Es común que este sea el único ajuste al que se refieren cuando se explica cómo equilibrar las tensiones, ya que es el más sencillo de hacer y con el que se pueden lograr más variaciones. Simplemente se gira el dial hacia un número mayor donde tenemos poca tensión, o al contrario, si tenemos una postura muy tensa. El ajuste final dependerá del resultado que obtengamos con una o varias costuras de prueba. Por cierto, tratando siempre de ensayar el mismo tipo de tela con el que vamos a coser los